Entonces, en procura de lo que era el mensaje, estábamos buscando algo que pudiera compartirse con ustedes. Y el Señor trajo a mi corazón una palabra que en su momento la compartimos con los jóvenes, que es en el libro de Eclesiastés, el capítulo 7. Sin entender mucho cuál era el contexto, porque ya no me acordaba prácticamente de todo el pasaje, empecé a leerlo de vuelta para recordar. Y bueno, encontramos la parte en donde Dios empieza a hablar sobre la sabiduría y la insensatez y pone de cierto modo un equilibrio entre nosotros. Empecé a buscar más bien el contexto general del pasaje, venía leyendo y cuando fui entrando más en la palabra pude entender por qué Dios puso esto en mi corazón. En la primera parte del pasaje empieza diciendo: mejor es la buena fama que el buen ungüento. El ungüento, en la traducción original, puede significar perfume o pomada. No hay mucha diferencia, porque en sí era la manera de antiguamente crear perfumes y a su vez crear lociones y pomadas. Era como una pasta. El perfume en su momento era un aceite pastoso que se utilizaba tanto para forma medicinal como para la parte de la higiene y a su vez también para lo que es lo cosmético, la estética, perfumes y demás. Y lo que hace la palabra es compara la buena fama y el ungüento de cierto modo como que uno permanece y el otro es temporal. La buena fama es la reputación del ser humano. La reputación, si buscamos cuál es el contexto, es algo que vamos creando poco a poco, es algo que el ser humano lo construye, se construye en sí. Entonces, cuando compara la buena fama con el ungüento, dice que lo que construimos nosotros perdura. Sin embargo, el perfume, el ungüento, es algo temporal. Es algo que quizás perfuma por momentos, quizás nos embellece por momentos, pero es temporal. Tiene un plazo de caducidad. Ya nuestra reputación es algo que no nacemos con ella, sino que en base a nuestras acciones, a nuestro día a día, a lo que hacemos todos los días, lo construimos. Y es algo que sí, creo que todos sabemos, es muy difícil de quitarse. Una vez que nos hacen mala fama, como decimos, es muy difícil quitar. Por más que querramos demostrar lo contrario, siempre la gente va a recordar lo malo que hicimos y no lo bueno. Entonces, la Biblia dice que es mejor tener una buena fama que tener perfumes caros. En la traducción original habla de ungüento, de algo costoso, algo muy bueno, de muy buena calidad, y dice que la buena fama es mejor que cualquier perfume, que cualquier ungüento. Entonces dice que lo correcto es nosotros enfocarnos mucho más en lo eterno que en lo temporal. Después ya en el capítulo 2 nos dice: mejor el día de la muerte que el día de nacimiento. Y cuando toca esta parte justamente es cuando Dios me hace entender el porqué del pasaje. Porque este pasaje ya lo habíamos repasado con los jóvenes, ya lo habíamos hablado en su momento, pero lo hablamos de manera muy superficial porque era a modo que ellos entendieran. Hay muchas cosas que son contextos para personas más grandes y no tanto para los jóvenes en sí. Pero cuando dice mejor es el día de la muerte que el día de nacimiento, ahí entra la parte que nos hace pensar. La iglesia en este momento está pasando un momento de luto. Eduardo se preparó, no pudo venir, falleció su papá. Pero sin embargo, cuando hace énfasis en esta palabra, nos hace acordar que en los días de muerte, en los días de luto, son los días en donde recordamos prácticamente toda nuestra vida. Y ahí sí interesa un montón lo que hicimos, porque nos desesperamos por querer hacer lo que no hicimos a tiempo. Cuando estamos en el lecho de muerte, que llama nuestros últimos días, si podemos observar, casi todas las personas en tus últimos días se esmeran en ser lo mejor posible. Son pocas las que dicen, nací malo, voy a morir malo. Cuando están en el lecho de muerte, gran parte de los seres humanos se enfocan en intentar hacer desesperadamente todo lo que no hicieron cuando tenían salud, cuando tenían condiciones. Entonces cuando entra en la palabra y dice, mejor el día de muerte que el día de nacimiento, habla justamente de eso. Cuando nacemos no tenemos conciencia de lo que nos vamos a enfrentar. Es el principio de la jornada. Cuando llegamos al lecho de muerte, ya no queda mucho por hacer. Ya sabemos que la salida, o sea que el fin es uno solo, es la muerte. Ya todos nos dijeron que llegamos al fin, que nos queda poco tiempo,
que no queda nada por hacer, como pasó en este caso, y entonces empezamos a repensar. Y creo que lo importante para el ser humano sería poder llegar a sus últimos días, mirar para atrás y no querer desesperarse por vivir todo lo que no vivió, porque sabe que vivió una vida digna, una vida recta y una vida con propósito. Y cuando me puse a meditar justamente en esta parte del pasaje, empecé a mirar lo que ha sido estas últimas semanas, más o menos 3-4 semanas para acá, cuando recibimos la noticia que el papá de Eduardo se enfermó, y digamos ahí empezó una secuencia de sucesos. Con los jóvenes hemos estado tratando de llevar adelante lo posible, Mirbelia con los demás el tema de la comida, y vamos sobrellevando como iglesia como podemos. Pero si puedo cerrar algo importante, creo que casi todos, incluyo a mí, si recibimos una noticia como esta de que mi papá se está muriendo, creo que dejaría todo y me iría a pasar las últimas horas con mi padre. O sea, me desesperaría el no poder estar. Es muy difícil pensar y decir, no, yo vendría desde mi casa a 500 kilómetros, viajar todo un día, llegar solamente para predicar la palabra. Y eso nos deja mucho que pensar, pero a su vez una gran enseñanza. Es justamente el haber entendido cuál es el propósito. De nada nos sirve a última hora querer recuperar todo lo que no hicimos. Yo miraba a Eduardo, hoy estaba hablando con él justamente después de la noticia, y me ponía a pensar en todo y digo, realmente entendió el propósito, porque tenés a tu papá en esas circunstancias y dejás todo y venís a hacer lo que Dios te encomendó, que es predicar el Evangelio. No hubo oportunidad en la que no viniera, todos los domingos estaba acá, sabiendo que el papá podía irse en cualquier momento. Los médicos le decían, no sabemos cuánto le queda. En primera instancia le habían dado meses, en cuestión de 2 semanas le dieron un mes, y ya la semana pasada el diagnóstico era días. El médico lo llamó a Eduardo y le dijo, tu papá se está apagando, no sabemos cuánto más queda. Imagínense que, como digo, yo no sé si podría, no me daría la cabeza para venir, preparar y presentar una palabra, porque creo que mi corazón estaría allá. Y gran parte del pasaje habla justamente de eso. El entender el propósito, el vivir con un propósito, el asumir aquello que Dios nos ha dado y poner nuestros corazones en las cosas eternas. Ya cuando seguimos en la parte del pasaje del versículo 3, nos dice, nos dice, mejor es ir a la casa de luto que a la casa de banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Creo que en esta parte en sí habla claramente un hecho de luto, y el tema del banquete una celebranza. También toca nuevamente lo temporal y lo eterno. La muerte lo compara con la eternidad, algo que no se puede cambiar. El banquete como algo temporal. ¿Cuántas veces renunciamos a venir a la presencia de Dios por cosas temporales? Preferimos nuestras cosas, hacemos lo que tenemos para hacer, y si podemos, hacemos lo demás. Entonces creo que todos lo hacemos, y eso justamente es lo que nos hace refletir en esta parte. El banquete es un momento de celebración, es un momento de fiesta. Cuando estamos en momentos así, cuando estamos con amigos, en fiestas, en eventos, es como que ignoramos, se nos viene una persiana, nos cierra la mente y nos ocupamos de aquello. O sea, estoy viviendo el momento. Y cuando hablo de banquete puede comparar a muchas cosas. Puede hablar de un noviazgo, puede hablar de un viaje, puede hablar de infinitas cosas. Porque en sí habla de banquete como un lugar en donde nos nuble la vista y el corazón y nos haga pensar solamente en lo momentáneo. Nos quite el corazón de lo eterno y nos ponga el corazón en lo momentáneo, en lo temporal, en lo que tiene plazo de validez. Entonces dice, cuando dice mejor es ir a la casa de luto, justamente nos dice que mejor es ir a un lugar en donde nos haga recordar todo aquello que aún nos queda por cumplir, todas las promesas que le hemos hecho a Dios y que no llegamos a cumplirlas todavía, que aún estamos a tiempo, porque la muerte es algo inevitable, es algo que puede llegar hoy, ahora, o puede llegar dentro de 10 años. Pero no hay nada mejor que llegar a ese momento y saber que pudimos cumplir aquello que estaba a nuestro alcance y pudimos hacer la voluntad de Dios. Que nuestro corazón se quitó de lo terrenal
y se volcó a lo eterno. Hablamos más bien de eso en sí, pone como reflexión lo temporal con lo eterno. Después el pasaje sigue, no sé si lo tenés ahí para pasarlo, Gaby. Ya cuando es el versículo 3, nuevamente hace comparación con lo temporal y lo eterno. Dice, mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. La tristeza del rostro es algo espontáneo, es algo inevitable, ¿tá? Pero la risa es algo que podemos fingir. Es muy difícil una persona fingir tristeza y que todo el mundo le crea. Es algo bastante complicado. Ya la risa es algo que podemos disimular. ¿Cuántas veces hemos estado en situaciones muy complejas y nos preguntan, ¿estamos bien? Sí, estamos bien, y nos reímos. O estamos en un grupo de amigos, capaz con la cabeza en otro lado. Podríamos estar como Eduardo, con la cabeza en otro lado, pero está con nosotros acá y estamos hablando con él y se está riendo. ¿Entiendes? La risa es algo muy fácil de manipular. Ya la tristeza se expresa en la cara y es justamente lo que emana el corazón. Por eso dice, mejor es el pesar que la risa, porque el pesar es algo espontáneo, verdadero, y la risa es algo que se puede manipular. En este caso compara lo que es lo manipulable con la esencia, con lo verdadero. El pasaje 4 nuevamente toca el tema del luto. Dice, el corazón de los sabios está en la casa de luto, pero el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Nuevamente toca lo eterno y lo temporal. Pero acá ya empieza a hablar de lo que es el corazón. ¿Dónde está plantado nuestro corazón? ¿Dónde estamos poniendo nuestra atención, nuestro tiempo, nuestro todo en sí? Porque dice que del corazón emana la vida. Si nuestro corazón está en lo temporal, todo a nuestro alrededor va a ser basado únicamente en lo temporal. Ya si nuestro corazón está enfocado en lo eterno, que es Cristo, lo demás tiene que cambiar. La palabra lo dice, que el cambio viene justamente cuando ponemos nuestra mirada en las cosas de Dios. La palabra dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas verán por añadidura. Pasaje 5 dice, mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Y esto sí es algo que me generó bastante conflicto, porque yo mi vida entera he estado con la música. Desde chiquito, apasionado por la música. Creo que gran parte de nosotros, nuestro día a día es con música, nos despertamos, queremos escuchar durante el día música y de noche algunos escuchan música para dormir y otros no. Pero en sí dice, la reprensión del sabio es algo que choca, es confronto. Justamente va a lo que sigue del mensaje. La reprensión del sabio es el confronto. El confronto es lo que genera cambio. Pero cuando habla de la canción de los necios, habla de cosas temporales. El necio justamente es el que se basa únicamente en lo que está pasando ahora y en lo que puede pasar mañana, pero en el momento. No abarca lo que puede llegar a pasar y lo que justamente tengo que hacer. Es como que olvido todo lo que tengo para hacer para vivir el ahora, el yo y el momento. Entonces es difícil muchas veces cuando estamos enfocados en lo momentáneo y viene alguien y nos da ese consejo como para sacarnos de ahí. Y uno dice, me pasó a mí muchas veces, hablando con Eduardo, hablando con los gurises, incluso he hablado yo con ellos, de decirle, escúchame, esto no te está haciendo bien. O sea, esto son cosas que te están sacando del objetivo, son cosas que te están ocupando toda tu mente, tu corazón, y te están sacando del propósito. Pero sin embargo, muchas veces somos necios y decimos, no, tengo tiempo, tengo tiempo para vivir, tengo tiempo para hacer todo lo que me planteé, mañana veremos, el famoso mañana veremos, el vivir el hoy y mañana veremos. Entonces justamente esa reprensión, ese consejo de confronto es lo que nos molesta, es lo que nos incomoda. Pero el Evangelio en sí es eso, el Evangelio es confronto. Cuando la Biblia dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, habla de carga. La carga vendría a ser lo que es el peso del propósito. El propósito tiene como misión el edificarnos, el restaurarnos, el rehacernos, quitar todo lo que no es de Dios y hacernos personas nuevas. Pero justamente siendo necios, nos olvidamos que tenemos que dejar atrás todo lo demás y nos enfocamos en lo momentáneo. Entonces decimos, puedo convivir con una cosa y con otra. Puedo estar haciendo la obra de Dios y a su vez hacer mi vida de la manera que yo quiero. Nos pasó con Manu, tuvimos mil y una conversaciones de esto, estando en iglesia, justamente el confronto que tuvimos y la respuesta de Dios en cada oportunidad
tenemos testimonio para contar de un montón de cosas que han pasado, de querer justamente hacer nuestra manera de vivir, pero a su vez querer que Dios abarque todo lo demás. Entonces, el tomar la cruz y seguir a Jesús no es por la vía de lo fácil, de lo fugaz y lo temporal. Es justamente por la vía de lo eterno. Es poniendo nuestro corazón, nuestra mirada en las cosas de Dios. Y inevitablemente el poner la mirada en las cosas de Dios va a exigir cambios, va a exigir confronto y va a exigir deshacernos de todo aquello que nos aparte de Él. Y creo que eso justamente es lo que muchas veces no estamos dispuestos a hacer. Por eso tenemos tanto el tema del va y viene, del que hoy estoy bien y mañana situaciones me sacan del contexto y ya piensa que está todo mal y vienen problemas y problemas y problemas y me voy alejando y se saturan de situaciones, problemas en casa, problemas en el trabajo, en todos lados, y llega un momento donde estamos saturados. Y ahí es cuando venimos a Dios de vuelta. No aguanto más. El famoso, no puedo más, necesito a Dios de vuelta. Dios nos responde, nuevamente los necios, una vez que estamos bien, ponemos la mirada del corazón en las cosas temporales y así estamos. Entonces quería hablar justamente de lo que sería el tomar la cruz y el seguir a Jesús. Justamente como dice el pasaje, el ser sabio y no ser necio, el ser edificado y justamente buscar el cambio en nosotros. Creo que todos nosotros en ciertas situaciones de la vida hemos estado en momentos en donde hemos buscado a Dios por necesidad únicamente porque decimos que no podemos más. Venimos a la casa de Dios, venimos a la iglesia, pedimos por bendiciones, por milagros. Inevitablemente Dios nos ama, nos va a abrazar y lo bueno va a llegar, porque tanto para el que hace las cosas bien como para el que hace las cosas mal, la vida, la dice la palabra, es como que un sub y baja, momentos buenos y malos. En el Salmo 23, por ejemplo, justamente nos habla de nuestro camino en el Evangelio, cuando habla del valle de descanso, cuando dice cuando Dios nos lleva a pastos verdes y aguas tranquilas, lugares de descanso, lugares donde nos alimentamos, donde recuperamos energía, donde descansamos, pero también nos narra las sendas de peligro. Porque nos dice, cuando cruce por el valle de la sombra de muerte, no temeré. Está hablando de desafíos, está hablando de momentos difíciles, está hablando de lugares en donde tendremos dificultades. No está diciendo, Dios nos va a dar el descanso, lo necesario y estará todo bien de acá en más, porque vine a los pies de Dios y dije, Dios, te amo, necesito de ti, y bueno, a partir de ahora camino con Dios y todo va a fluir, todo va a estar bien y van a ser solamente bendiciones. No, la Biblia, la única diferencia de nosotros para cualquier persona que no tiene conocimiento del Evangelio es que nosotros tenemos esperanza. Sabemos que aunque estemos en el camino, digamos, difícil, Dios estará con nosotros. Dios dice que no nos va a desamparar, que nos va a guiar con su callado de justicia, que nos va a mostrar el camino correcto, nos va a guiar por sendas de justicia, por el camino difícil va a estar con nosotros, nos va a acompañar en todo el trayecto. Cuando estábamos apartados de Dios, nos desesperábamos por otras cosas, pero no buscábamos la solución en el camino correcto. A mí me pasaba más de una vez de desesperarme por situaciones y buscaba cualquier otra solución en lo momentáneo, cualquier otra solución que me sacara del contexto ahora, en vez de poner mi mirada en lo correcto, en lo que Dios había preparado. Y justamente lo que Dios dice es que no, que pongamos la mirada y el corazón en lo que Él tiene preparado para nosotros. Y a través de eso Él nos va a edificar, nos va a encaminar, nos va a corregir. Y de ahí en más es que veremos la obra de Dios. Entonces es todo un trayecto que debemos enfrentar. El venir a Cristo es el primer paso. Muchas veces escuchamos el famoso Dios me acepta como soy, ¿tá? Y siguen una vida totalmente errónea porque entienden que Dios nos acepta como somos. Dios nos recibe como estamos. Dios es un Dios de amor, es un Dios que nos perdona, que nos recibe, sí nos va a recibir como estemos. En el lugar que estemos, Él va a estar justamente esperando que volvamos, para recibirnos, para mostrarnos cuál es el camino a seguir.
Y de ahí en más es donde empieza nuestra trayectoria en el Evangelio. Una vez que Dios nos recibe y nos revela su palabra, que es la verdad, ya no podemos decir que no tenemos conocimiento de lo que es lo que Dios quiere para nosotros. Porque si no, obviamente, únicamente estamos siendo necios. Nos recibió como estamos, nos limpió, como dice la palabra, nos dio vestes nuevas, nos ungió, nos mostró cuál es el camino que tiene para nosotros, nos mostró qué es lo que espera de nosotros, nos dio justamente el camino correcto a seguir, pero lo demás es por cuenta nuestra. Podemos, sí, hay cosas con las que no podemos nosotros solos y podemos buscar a Dios y pedir a Dios que nos edifique, que nos quite. Todos tenemos esa particularidad, que hay algo en nuestra vida con lo que no podemos solos y constantemente estamos pidiéndole a Dios para que nos saque de eso. Pueden ser problemas, pueden ser vicios, lo que sea. Todos tenemos un lugarcito donde duele más, en donde necesitamos que Dios obre allí, porque no podemos. Pero lo demás, corre por nuestra cuenta. La palabra, la revelación ya fue dada. Dios ya nos marcó el camino a seguir. De acá en más, es por cuenta de nosotros. Una vez que tomamos el conocimiento de lo que es la verdad, no podemos decir que no sabemos. La revelación es esto, es la Biblia. Una vez que abrimos la Biblia y empezamos a leer, a mí me pasó de no tocar la Biblia por años, y cuando abro la Biblia empiezo a entender muchas cosas, pero después de vivencias. También nos pasó de estar en reuniones acá y que la gente diga, yo tengo que equivocarme para aprender. O sea, yo si no me equivoco, si no hago las cosas mal, no aprendo. La palabra no dice eso. La palabra justamente ya nos está marcando el camino para no equivocarnos. Inclusive la palabra nos dice que es de sabios el poder aprender con el error ajeno, mirar al otro y aprender de sus errores para no tener que equivocarme. Muchas veces es difícil el poder hacer por cuenta nuestra, el poder decir, Señor, con esto no puedo. El reconocer cuán fallos y cuán equivocados somos es muy difícil. Es difícil venir a los pies de Cristo y decirle, soy lo peor que hay, necesito. No, siempre creemos que somos lo mejor y que podemos con todo. Entonces nos van envolviendo en cosas, situaciones, pecados, un montón de cosas, hasta que no podemos más. Y ahí sí nos acordamos que tenemos un Dios. Y volvemos a la palabra. Después tenemos en la parte del pasaje que yo fui más o menos separando ahí, disculpen que está todo medio. Después nos dice en el versículo 7 de Eclesiastés 7, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Está hablando también de sabiduría, pero habla de que hasta el más sabio puede entontecer. La opresión, cuando habla de opresión, habla de situaciones difíciles. Y en todo el pasaje hace un balance entre una cosa y otra. Dicen, tienen que ser un poco de esto y un poco de aquello. Cuando finaliza el pasaje inclusive. En el versículo 14 nos dice, en el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera que Dios hizo tanto una cosa como la otra, a fin de que el hombre nada halle después de él. O sea, cuando llegue el momento de lo bien, o sea, de las cosas buenas, de disfrutar, disfrutemos, gocemos de lo que Dios tiene preparado, pero cuando llegue el momento de dificultades también nos acordemos de que eso también viene de parte de Dios. Si tenemos realmente la mirada y el corazón puesta en las cosas de Dios, entenderemos las dificultades como algo que viene de Dios. Pero también hay una diferencia. En la Biblia separa lo que son dificultades como consecuencias. Hay dificultades que Dios pone en nuestra vida para edificarnos, para mejorarnos como personas y para que crezcamos en lo que es el propósito de Dios. Muchas veces confundimos las dificultades del propósito con las consecuencias de nuestras acciones. No es lo mismo estar sin trabajo y estar pasando un mal momento porque perdí mi trabajo y estoy buscando un empleo, que el haber tenido la oportunidad de trabajar, cometer varias equivocaciones en el trabajo y que me corran por mal empleado. No puedo venir a decirle a Dios, Dios, yo sé que esto es parte de tu propósito en mi vida, cuando sabemos que claramente son consecuencias. Si hice las cosas mal, son consecuencias. Si estoy en la voluntad de Dios y hay situaciones difíciles,
son parte del propósito. Ahí sí es para edificarnos y para llevarnos a aquello que Dios tiene. Muchas veces las consecuencias son parte del propósito para moldearnos y para movernos hacia lo que Dios quiere de nosotros. No únicamente para hacernos pasar mal, para sentirnos tristes, para momentos de tristeza, de llanto, no. Muchas veces son para molestia. Dios no está diciendo, acá no es, tengo algo mejor. No entendemos, o hacemos de cuenta que no entendemos, queremos seguir acá. Entonces Dios claramente mueve, molesta, incomoda hasta que nos movemos. Es así con todo, es con lugares, es con personas y muchas veces con actitudes nuestras. Me ha pasado en los últimos meses una y otra vez que Dios me ha molestado con distintas cosas, justamente para el cambio. Era difícil entender por qué, si yo creía que estaba en lo correcto. Era difícil decirle a Dios, esto está mal, porque yo creía que en realidad todo lo que pasaba era parte del propósito, sin mirar todo lo demás, sin mirar lo que estaba haciendo. Hasta que en determinado momento llegó una persona muy amiga, después de cierta situación. Yo le había invitado más de 10 veces para venir a la iglesia, me ha dicho que sí, estuvo por venir un fin de semana antes, y el fin de semana siguiente la invité, le dije, vamos conmigo a la iglesia, y me dijo, no voy a ir a la iglesia hasta que vea que estés dando testimonio, porque por ahora no estás haciendo testimonio de nada. Y yo para ir a un lugar en donde siga siendo así, no me sirve. De primera me generó mucho confronto, porque claro, yo decía, no es para tanto, es algo sencillo, decía yo, es normal. ¿Por qué le pone tanto problema en esto? Después Dios me mostró que había necesidad de un cambio, que yo ya estaba sirviendo en el grupo Alabanza y que Dios esperaba de mí cosas importantes, cambios importantes. Dios necesitaba que yo me moviera hacia lo que Él quería, no era para seguir donde estaba. Y me sacó a fuerza del lugar donde estaba trabajando, me movió de donde estaba, con las personas que estaba, y me llevó de vuelta hacia donde había empezado y de donde pedí para salir. Porque en su momento pedí un cambio de trabajo, pedí un cambio de lugar de trabajo por mucho tiempo, y cuando le pedí a Dios le decía, yo creo que lo mejor para mí es esto. Yo creo que lo mejor para mí va a ser estar en este lugar, trabajando así por mi carrera, por el trabajo, por esto, aquello. En cuestión de 3 meses salió la oportunidad del cambio de trabajo, me fui para otro lado, empecé a trabajar y a los 3 meses de haber empezado allí se dieron situaciones, pasó esto y vuelvo hacia la comisaría en la que estaba, donde empecé mi carrera, una de las peores comisarías de Montevideo, muy complejo el trabajo, o sea, peor en el sentido de el ámbito general, el entorno, la gente, un lugar muy difícil. Ya había estado ahí, no era algo de otro mundo, pero claro, en donde estaba trabajando tenía todas las comodidades, y a donde volví fue al principio, de cero. No tenía fin de semana para venir a la iglesia, no podía participar, entonces para mí ya era un conflicto grandísimo, tenía que estar haciendo a veces doble turno para que alguno de mis compañeros me cambiara la guardia y así poder venir. Y así tantas cosas más. Y Dios me fue mostrando que sí fue necesario un cambio, que sí habían cosas por moldar, que sí habían cosas en mí que no estaban siendo del agrado de Dios, que no era consecuencia del propósito, que todo aquello están siendo consecuencia de mis acciones, del haber sido necio, de no haber puesto el corazón en las cosas que eran de Él. Porque estábamos sirviendo, todos los fines de semana veníamos, estábamos en el grupo Alabanza, orábamos, teníamos los grupos en casa con los muchachos, pero mi corazón no estaba acá, mi corazón estaba en otro lado. Entonces fue necesario el cambio, fue necesario que Dios me molestara hasta que se produjo en mí el incómodo por cambiar esas cosas. Y después que se incomodó, y se generó el cambio, recién después de eso vino la respuesta de Dios y volví a un lugar quizás mejor donde estaba. Porque me dieron la oportunidad de tener el fin de semana libre de vuelta, 2 fines de semana, entonces ya no me preocupo si uno sí, uno no, cuándo vengo, cómo puedo. La gente que trabaja conmigo se ofreció a que los fines de semana que me toque trabajar, yo pueda trabajar en un horario donde pueda venir a la iglesia. Entonces es respuesta de Dios. ¿Entienden? Es difícil de entender a veces el proceso en que Dios nos muestra las cosas, pero también hay que saber entender que
hay una gran diferencia entre propósito y consecuencia de acciones. Que más bien el mensaje en sí va hablando de eso, hablando de entender la diferencia, de que hay dos extremos, de que no podemos aferrarnos mucho a una cosa ni a otra. Después voy ya para el final de este pasaje en sí, que está por aquí. Acá. Tenés el versículo final, Gaby, que es el 23, si no me equivoco, del 20 en adelante. Acá. Sí, vamos para... Sí, el 20. Versículo 20 que dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Se acuerdan que en unos pasajes de la Biblia estaba todo el pueblo reunido para apedrear a la mujer adúltera? Y querían apedrear a la mujer porque la ley de Moisés así lo decía. Y todo el pueblo se reunió a eso, porque era la práctica de la ley. Entonces Jesús, ante el pueblo, dice: aquel que no tenga pecados, que tome la primera piedra y la lance. Y la palabra dice que uno a uno fueron dejando las piedras y se fueron retirando. Justamente en el pasaje también habla de esto. Dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Entonces, jamás vamos a alcanzar ser 100%. Jamás vamos a alcanzar a ser aquello que Jesús fue. Pero lo que la palabra espera a nosotros no es que seamos lo que Jesús fue. Sí, la palabra nos indica que seamos quizás más en tema de obras. La palabra nos dice que podremos hacer inclusive más, estando en el Evangelio, hacer más obras de las que hizo y demás. Pero el ser humano, si leemos todo el contexto de la Biblia mismo lo dice, el ser humano tiene cosas grandísimas por hacer, pero está enfocado en lo poco. Escuché una prédica hace un tiempo atrás en donde un pastor decía que Jesús nos había encomendado a hacer grandes obras, milagros, desde sanar a enfermos a cosas que dice que son impensables para nosotros. Pero nosotros como iglesia muchas veces no entendemos la dimensión de lo que Dios nos llamó a hacer. Entonces estamos constantemente en lo poco, en lo momentáneo de ahora. El pastor decía: si supiéramos lo que Dios nos capacitó para hacer y lo que a través de Él podemos hacer, porque a través de su nombre podemos llegar a hacer, dice, el ser humano se deslumbraría con las obras que puede llegar a hacer en nombre de Dios y para su gloria. Pero sin embargo estamos enfocados en cosas básicas y de ahora. Estamos enfocados, por ejemplo, en saber si puedo o no puedo tomar alcohol, si puedo o no puedo utilizar cierta ropa, si puedo o no puedo ir a determinados lugares. Yo considero, por vivencia y por en donde he mirado a través del Evangelio, que el Evangelio no se trata de puedo o no puedo, sino del debo o no debo. Y el debo o no debo llega a través de la respuesta de Dios. Cuanto más enfocados estemos en lo que es su palabra, cuanto más pongamos la mirada del corazón en lo que Dios tiene para nosotros, creo que será más sencilla y fácil la respuesta de lo que conviene y de lo que no conviene, de lo que debo o no debo. Creo que en realidad no deberíamos ni preguntarnos: Señor, ¿será que puedo o me conviene? Porque en realidad la revelación es justamente eso, es buscar a Dios, buscar su palabra, buscar su verdad. Y lo demás, la respuesta es inminente. A nosotros nos pasó de que la respuesta venga a través de una persona. Nosotros estábamos con los gurises sentados y entonces dijimos: es común tomar alcohol, no hay nada de malo, un poquito, para nosotros estaba bien, estamos hablando de nosotros. Entonces nos sentamos a tomar una caja de vino. Ya pasó bastante tiempo, estamos charlando acá en la Plaza Independencia, en un momento, esa persona, un muchacho en situación de calle, y el muchacho se pone a charlar con nosotros, nos pide una moneda, si teníamos plata para tomar, y quería drogarse. Nos dijo: mira, yo voy a ser bien sincero, ¿te acordás, Manu? Yo voy a ser bien sincero,
Dice, yo lo que quiero es plata para drogarme. Si tenés mejor, porque así ya no te molesto más y me voy. Y nosotros lo que teníamos a decirle fue, no podemos darte plata para drogarte, porque en realidad nosotros vamos a la iglesia y demás. Y digo, no está bien, no estaría bien. Y él me mira y dice, ¿ustedes van a la iglesia? Digo, sí. Dice, ¿están tomando alcohol? ¿Y cuál es la respuesta de nosotros? Pero el alcohol no pasa nada, un poquito. Nos miró con una mirada sumamente profunda. ¿Vieron cuando recordamos todo lo que somos y estamos contando a alguien algo muy, muy particular nuestro? Que quizás nos quebrantamos y es algo muy, muy peculiar. Ese muchacho nos miró con una mirada de tristeza y empezó a recordar y dijo, yo por muchos años fui servidor en la iglesia, por muchos años serví. Dice, yo predicaba, yo obraba en todo lo que eran tareas de la iglesia, yo estaba sumamente compenetrado con las cosas de Dios. Pero empecé en el alcohol y hoy por hoy estoy en la droga. Esa fue la respuesta de él. Pero ahí se empezó a reír y dijo, pero sé que algún día Dios me va a sacar de esto. Entonces Tauro dice, no hay problema. Dice, ¿ustedes fuman también? Y nosotros quedamos así diciendo, no vamos a fumar. Pero no había diferencia entre un cigarro, un vaso de vino y quizá la pasta base que estaba consumiendo él. O sea, no hay diferencia ninguna. Porque no se trata de esto, aquello, que uno es más o menos, digamos, grave que el otro. Entonces automáticamente eso nos chocó y desde ese día creo que la respuesta de Dios fue claro. ¿A qué nos había llamado a nosotros? Y que justamente estamos siendo ejemplo. Nuevamente Dios tocó el lado del testimonio. ¿Qué testimonio estamos dando nosotros como jóvenes de iglesia a los demás? Y creo que fue un confronto muy grande, que por semana estuvimos hablando con ellos y por semana estuvimos recordando. Creo que de ese día en más ya ni siquiera no pensamos, pero fue algo que Dios lo hizo. No fue que vino cualquier persona y dijo, mira Rodrigo, tenés que dejar de hacer esto porque no te conviene, porque te hace mal. Hay consejos que son para edificar, pero creo que cuando viene de parte de Dios es molestia, genera molestia y genera un confronto tan grande entre nosotros que nos produce el cambio. Y en sí creo que justamente eso es la esencia del Evangelio, el cambio a través de Dios, no el cambio por nosotros. La Biblia también habla que por muchos años se vivió por ley, y el pasaje inclusive menciona eso. Por muchos años vivimos por ley, bajo mandamientos. Entonces había mucha gente que vivía únicamente por lo que decía la ley. Pero a su vez, quizás practicaba la ley de pe a pa, como dicen, de punta a punta. Todo lo que decía la palabra, la ley de Moisés, la practicaban completo. Pero eran fallos y pecadores en otras cosas. En arrogancia, quizás en soberbia, en exceso de justicia, porque el pasaje también dice que el exceso de justicia no es bueno, porque tomamos como el hacer autojusticia como algo bueno. Y la palabra dice que no. El ser justos a medida y no excesivamente justos. Condena así el ser malos. Y después compara el ser excesivamente malo con el ser sensato. El sensato es el que sabe lo que debe hacer en el momento que debe hacer, la medida de lo que sí y de lo que no. Ni mucho ni poco, lo que corresponde. Entonces la palabra habla justamente de eso. Después el pasaje finaliza diciendo, todas estas cosas que mencionó, que se extendía mucho, por eso no separé todas estas cosas que probé, todas estas cosas las probé con sabiduría, diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Acá justamente habla de lo que veníamos comentando hoy, el decir, necesito probar, equivocarme, hacer las cosas a mi modo para aprender. Lo gracioso es que cuando finaliza el pasaje te dice, probé todo lo que narré, los excesos, los extremos, ya los probé, porque pensé que iba a ser sabio por probar todo, y sin embargo me corrompí. Dice, la sabiduría se alejó de mí.
Dice, lejos está lo que fue y lo muy profundo. ¿Quién lo va a hallar? Finaliza diciendo, me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Y nos dice al final, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero el hombre buscó muchas perversiones. Y finaliza diciendo justamente eso, Dios nos hizo de la manera correcta, pero el hombre, cuando habla de perversiones, habla de todo lo que nos corrompe, lo momentáneo. Puede ser desde la plata, a exceso de trabajo, a cualquier exceso. Cuando habla de las perversiones, habla de todo lo que corrompe al hombre de lo que es, lo que Dios tiene preparado para él. Y después les separé para finalizar en el libro de Colosenses 3, que fue justamente lo que hablamos con los muchachos, porque dice que Dios preparó al hombre y le encaminó hacia lo correcto. Pero nosotros nos equivocamos a lo largo de la vida. Muchas veces venimos a los pies de Cristo después de muchos años, después de tantas equivocaciones, de tantos errores. Parece que cuando no encontramos salida venimos a buscar a Dios. Y ahí buscamos el cambio. El cambio es el renuevo, es la vida nueva. Se supone que cuando buscamos una nueva vida, dejamos lo pasado y comenzamos de acá en más a caminar con Cristo. Y justamente el pasaje habla de eso. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Les voy a hablar a lo criollo para que se entienda más. Pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, lo terrenal, lo momentáneo. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Habla justamente del resucitar en Cristo, el dejar que Cristo se manifieste en nosotros. Si permitimos que Dios se manifieste en nuestras vidas, va a llegar justamente el cambio. Si ponemos la mirada, nuevamente nos dice el pasaje, diferente, pero lo mismo, poner la mirada del corazón en las cosas de Dios y olvidarnos de lo terrenal. Y ahí compara la vida antigua y la nueva. Dice, a morir pues lo terrenal en vosotros, y habla de varios pecados, cosas por las cuales la ira de Dios sobre los hijos se desata, en las cuales nosotros también anduvimos en otro tiempo cuando vivíamos en ella. Creo que cuando dice vivir en ella, habla de que justamente nos dejamos rodear y nuestra vida se vuelve ese entorno. Porque la palabra también dice que nuestra boca habla lo que hay en nuestro corazón. Imagínense que si el corazón está contaminado, de la boca no van a salir cosas bonitas. Y el entorno ya no va a ser el mismo. Y ya si cambia el entorno, cambia la vida. Entonces creo que es contexto, es desde amistades al lugar donde vamos, a donde concurrimos, a todo. Es un conjunto de muchas cosas que tenemos que englobar para justamente el poder llegar al cambio. Y después dice, no mientas, dice, no se mientan unos a los otros. Y ahí habla como punto primordial, dice, despójense del viejo hombre con sus hechos y revístanse del nuevo, el cual conforme a la imagen del que los creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y acá justamente habla de lo que veníamos hablando desde el principio, del renuevo. Despojarnos de todo aquello que nos alejó de Dios, vestirnos y tratar de ser a la imagen del que nos creó, a la imagen de Dios, el seguir el camino de Jesús, para que justamente estemos renovados en conocimiento pleno. El conocimiento como sabiduría es el que va a encaminar todo lo demás. Después nos habla que nos vistamos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Habla también en este pasaje
de muchos aspectos que son parte de la comunión. La comunión, tanto como iglesia como fuera de la iglesia, es un aspecto muy importante para la edificación del hombre. Como factor muy importante es el hecho de qué es lo que nos rodea desde afuera hacia acá. Entonces, realmente el recorrido nuestro en el Evangelio es un conjunto que comienza adentro con un cambio. El cambio se vuelca hacia afuera con ser, imagen y semejanza, y con obras, y las obras son las que generan todo lo demás. Yo creo que no había comunión si no se practican estas virtudes que dice la Biblia: el amor, la bondad, la misericordia, la mansedumbre. Entonces sí, es un conjunto que abarca todo. Es importante el entender que desde lo interno hacia lo externo, el ser, aquello que Dios tiene para nosotros, es lo más importante. Porque queriendo o no, nos están mirando desde afuera, y queriendo o no, todo el mundo observa para quizás no siempre señalar de la mejor manera, como me pasó a mí. No fue una crítica fea, pero si no fue una persona que tenía mucha expectativa, pero tenía expectativa en mí como ser humano, como persona. Yo soy fallo. Entonces esa persona quizás puso la mirada en lo que eran mis obras, porque en su momento hablé demasiado en la iglesia y quizás encanté a todo el mundo hablando porque me sentía con todo el fervor, pero en el interno no estaba totalmente el cambio puesto. Entonces lo de adentro empezó a salir afuera y lamentablemente la persona se decepcionó, pero se decepcionó conmigo, no con lo que Dios me encomendó hacer. Yo como persona, como ser humano, fallo, no tengo la posibilidad de hacer quizás todo. Y bueno, la mirada justamente no estaba puesta en lo que Dios tenía para nosotros. Finaliza el versículo 3 diciendo: y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Voy a finalizar el mensaje con otro de los pasajes que leímos con ellos, porque ya hablamos de en sí de lo que es nuestro recorrido en el Evangelio, pero hay algo más importante, que es el saber hacia dónde apuntamos nosotros. El camino nuestro en el Evangelio va a ser un camino difícil, con buenas y malas, con altas y bajas. Es un transcurso, pero nuestra mirada está enfocada en un solo objetivo, y ahí redondeo con lo que quería más o menos explicar. Porque cuando habla en el pasaje, por ejemplo, de Eclesiastés 12, cuando hablamos con los jóvenes, y cuando sigue en el libro de Mateo 16:21, nosotros hablamos de recompensas, hablamos de lo que Dios tiene para nosotros, como dice también el Salmo 23, y la recompensa es la vida eterna. Entonces, el poner la mirada en Cristo, el ser a su imagen y semejanza, el tener una vida basada en propósito de lo que Dios tiene para nosotros, es con el objetivo de alcanzar la vida eterna. El llegar a nuestros últimos días y saber que hicimos todo, como decíamos la otra vez con Eduardo, todo lo que está a nuestro alcance, el haber gastado nuestra vida cumpliendo el propósito de Dios para nosotros, es tener la certeza de que hicimos las cosas bien. Y yo creo que si tenemos la certeza de que hicimos las cosas bien, si tenemos nuestra mirada, nuestro corazón puesto en Cristo, la muerte no debería asustarnos. El otro día, hablando con Eduardo, me comentaba justamente que el papá siempre decía, la certeza del papá de él era que se iba al cielo. Él siempre decía, me voy con Cristo. Entonces imagínense en llegar a la recta final de nuestras vidas y tener un corazón gozoso a punto de que la muerte no sea de temor, sino que la muerte sea de esperanza. El mirar para atrás y decir, estas fueron mis obras, esta persona fui yo, hice todo lo que estaba a mi alcance, y muchas veces más, porque hacemos quizás más, pero tener la certeza de que la muerte no es el fin y de que la recompensa, si es por la gracia de Dios, la vamos a recibir. Creo que ese puede ser la mayor recompensa para el ser humano.
el llegar a sus últimos días y tener un corazón gozoso y expectante de que la muerte no es el fin, sino que es el paso siguiente para ver la gloria de Dios. Entonces cuando hablaba con Eduardo hoy, pensando la palabra, pensando en lo que contaba sobre su papá, viendo todo lo que han pasado estas semanas, lo que él viene haciendo, viendo todos los cambios que se produjeron en la iglesia también, el hecho de que ustedes estén, de que se vengan sumando, de que la obra esté saliendo, justamente es resultado de tener la mirada puesta. Nosotros hace varios meses veníamos viendo que la gente viene, está unos días y se va. Viene, está unos días y se va. No hay permanencia. En su momento nos generó bastante dudas el qué, porque pensábamos que era algo que estábamos haciendo mal, quizás era la manera de hablar, de predicar. Y en determinado momento viene Dios y nos muestra que habían cosas más importantes para Dios primero que tener una casa llena, ¿tá? Porque Dios estaba preparando la estructura. Dios estaba preparando la base para que la iglesia crezca. Si esta iglesia el día de mañana crece y llega a tener 200, 300 personas, nosotros no estaríamos listos para recibir a esa gente, porque la iglesia no tenía una estructura en el sentido de nosotros, de iglesia como comunión, ¿tá? No teníamos personas dispuestas a servir como tenemos ahora. Pero Dios es tan bueno que prepara los corazones en el momento correcto. Entonces nosotros nos pusimos expectantes, sabiendo que Dios lo iba a hacer, y Dios mandó personas con el corazón dispuesto a servir. Y ahí una vez más fue la respuesta de Dios. Entonces, para redondear y finalizar, quería hablar justamente de eso, de que nosotros no podemos poner la mirada, o no debemos no debemos poner la mirada en lo que está sucediendo ahora, sino que debemos poner la mirada en lo eterno y en lo que Dios tiene preparado para nosotros. Créanme que si lo hacemos así, Dios se va a revelar y las cosas empiezan a ser diferentes, porque empieza el cambio interno, empieza la obra de Dios en lo interno, y de ahí en más todo cambia. El 100% de nosotros cambia, pero la mirada tiene que estar volcada hacia Dios. No nos desesperemos con lo que está sucediendo, no nos desesperemos con el ahora. La Biblia también nos habla que no debemos estar ansiosos, que no debemos estar nerviosos, porque Dios está con nosotros. Nosotros muchas veces ignoramos eso y nos enfocamos en el momento, en el problema ahora. Pero más bien eso, mirar las obras de la hora y observar para atrás, a modo de poder dejar todo lo que ya fue y observar en delante. Mirar de aquí en más, de hoy en más, como algo que Dios espera a nosotros. Mirar el mañana como la oportunidad de un cambio, la oportunidad de algo nuevo por parte de Dios. No estoy hablando solamente de milagros, porque Dios lo que tiene que hacer lo va a hacer. En el momento correcto las cosas van a suceder. Estoy hablando de lo interno, de esas dolencias, de esas heridas, de todo eso que no estamos consiguiendo sacar porque seguimos con la mirada puesta en el ahora. El Señor nos está invitando a que la mirada sea puesta en Él, que nuestro corazón esté depositado en Él, porque solo a través de Él los demás se encaminan. No podemos esperar que las cosas cambien si la boca dice una cosa, pero el corazón está guardando otra. Considero yo que estos últimos días han sido justamente más bien para que podamos como iglesia observar qué es lo que Dios espera de nosotros. Estoy seguro que cualquier otra persona, no digo todas, pero cualquier otra persona se hubiese ido y no hubiese estado. Quizás la iglesia estuviese cerrada, quizás la prioridad sería otra, pero el corazón de Eduardo está puesto en lo correcto. Las obras están sucediendo porque los ojos de Él están puestos en lo que Dios tiene para Montevideo, en lo que Dios tiene para esta iglesia, y debemos tomar eso como ejemplo, no para ser iguales,
sino que para anhelar en nuestro corazón justamente que Dios haga eso también con nosotros. Y de aquí en más, que se venga aquello que Dios tiene preparado y guardado para nosotros.